Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Nuevamente bienvenido a un episodio más de Entre Pastores, una conversación donde vamos abordando distintos temas, donde tenemos muchas preguntas y buscamos respuestas a través de el consejo de otros pastores también que tal vez ya han caminado antes que nosotros en medio de situaciones. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de eclesiología y la importancia de tener una doctrina clara acerca de lo que es la iglesia. Creemos que durante este tiempo de pandemia, de cuarentena, muchas de tal vez nuestras convicciones acerca de qué es la iglesia se han puesto a prueba. Y es importante que podamos encontrar un fundamento bíblico acerca de realmente qué es la iglesia, qué define a una iglesia. Y para esta conversación, esta mañana me acompañan el buen Juan Hernández desde Barranquilla, Colombia. Y Dale, también hermano. nos acompaña José Abella o Abela. ¿Cómo se pronuncia tu apellido? Abella, Abella. Abella, José Abella. Él está conectándose con nosotros desde Miami, el 305, ya tú sabes, para compartir con nosotros acerca de la eclesiología. Vamos a estar definiendo este tema. Creo que es un tema muy importante para definir. Como pastores, creo que muchas veces hemos pertenecido tal vez a alguna denominación, algún grupo de iglesias, en el cual hemos escuchado hablar acerca de qué es lo que nos define como iglesia. Pero es importante que más allá de una cuestión nada más doctrinal o de una cuestión, perdón, denominacional o de una cuestión de tradiciones, podamos estar hablando acerca de qué es lo que nos enseña la palabra de Dios y qué es lo que en la palabra de Dios nosotros también podemos encontrar acerca de qué es la iglesia. Antes de empezar con nuestra conversación, quiero recordarte que lo que nosotros platicamos en este podcast o en este programa es nuestra opinión personal y nuestras convicciones personales. De ninguna manera representan la posición absoluta acerca de nuestro grupo o nuestra red de iglesias de Acts 29, al cual Juan y yo pertenecemos. Pero sí queremos poder tener esta conversación abierta donde podamos expresar aquellas cosas que nosotros creemos, aquellas cosas que inclusive preguntas que de repente van surgiendo acerca de estos diversos temas. Quisiera presentarles a nuestro invitado en esta mañana. Mañana, mediodía, en algunas distintas zonas del mundo. José, él es del sur de Florida y es pastor de la iglesia Providence Road Church en Miami. Es una congregación bilingüe, algo increíble que me gustó mucho cuando estaba viendo los posteos de tu iglesia que tienen servicio en español y servicios en inglés. Y eso creo que es una pregunta que va a surgir ahora durante la conversación. En su tiempo libre a José le encanta salir con sus 6 hijos. Eres un ejemplo para mi vida con 6 hijos. Yo durante la cuarentena con 2 hijos me he vuelto loco y tenemos el tercero en camino, pero 6 hijos y su esposa Nira debe ser una madre piadosa y paciente con esos 6 niños y además de estudiar en el seminario. Tienes tiempo para alcanzarme. Oh, sí, todavía. Además de estudiar en el Seminario Bautista del Sur, José también sirve como miembro de la Junta Directiva de la Red Pilar, una red para las iglesias del Southern Baptist Convention e iglesias bautistas internacionales que están doctrinalmente alineadas, impulsadas por la misma misión y comprometidas a equipar, plantar y revitalizar iglesias juntos. Así que tenemos una misma visión, plantar iglesias que plantan iglesias y eso es apasionante. Entonces, José, compártenos aquello que tú sientes en este tiempo. Es importante que nosotros podamos tener en cuenta acerca de qué es lo que define a la iglesia local. Gracias, Pablo, y gracias, Juan. Es un privilegio estar aquí con ustedes hoy para hablar sobre este tema, un tema tan importante para la iglesia, la eclesiología, cómo es que nosotros deberíamos funcionar, qué es una iglesia saludable y cómo se organiza y sus líderes y sus miembros. Hay tanto de qué pudiéramos hablar y es una pasión para mí el tema porque hace 10 años nosotros plantamos Providence Road Church y la razón por qué la plantamos es porque no veíamos iglesias saludables en nuestra ciudad de Miami, muy pocas, y entendíamos que la Biblia habla acerca de qué es una iglesia y cómo debería funcionar y cómo es que hacemos discípulos para que ellos entonces puedan hacer otros discípulos. ¿Cuál es la estructura? Y
aprendí bien temprano que la forma bíblica de establecer una iglesia no era sexy en el mundo. Había otros métodos en los cuales eran muy populares o muy al tiempo de cómo uno debería abrir una iglesia, plantar una iglesia, pastorear una iglesia. Fue una pasión para mí poder decir, para la gloria de Dios, vamos a establecer una iglesia con los métodos y los principios bíblicos y confiar que el Señor hará. El Señor hará. La predicación expositiva para nosotros es algo tan importante, esencial, la exposición de la palabra, la teología bíblica, la pluralidad de ancianos, las 9 marcas, y hay otras marcas también que uno pudiera añadir, pero los que agradecen el ministerio de Mark Dever y las 9 marcas de una iglesia saludable, para nosotros fue algo esencial al principio, estos principios para cómo entender qué dice la Biblia acerca de este tema de que es una iglesia, la eclesiología. Pero sí, para esta conversación lo que el Señor puso en mí es hablar no tanto de, por ejemplo, la predicación expositiva, porque podemos abrir YouTube y ver muchos ejemplos de predicaciones positivas. Podemos abrir YouTube y aprender y leer un libro sobre la teología bíblica. Y qué es una prioridad de ancianos, me imagino que la mayoría estamos convencidos que eso es algo esencial para una iglesia. Pensé, ¿qué es lo que nosotros ahora, en medio de esta pandemia que estamos padeciendo todo mundialmente, qué es el aspecto de la eclesiología, de lo que es una iglesia sana que nosotros deberíamos tener muy al tanto, muy al frente? Y para mí es esta idea de que la iglesia que se compone de cristianos redimidos por la gracia, la salvación que hay en Jesús por medio de su sacrificio, es un cuerpo de personas que pertenecen el uno al otro. Que ellos son una familia espiritual, pero que se expresa en forma física, ¿no? En presencia del uno al otro. Y por esta pandemia, como que estamos dispersos, estamos separados. Por lo menos en Miami, este domingo pasado fue el primer servicio que tuvimos después de 11 semanas que no nos habíamos visto. Y yo sé que todavía en otras partes del mundo, en sus países, en Colombia, yo sé, todavía falta tiempo y todavía no se sabe, Juan, en qué momento se vayan a abrir una vez más las iglesias. Pero esta idea de que uno pertenece el uno al otro, ser miembro de la iglesia local, es algo que yo considero que en nuestra generación no se ha dado la importancia necesaria. Y por lo tanto, en este tiempo ahora de pandemia, hay muchos hermanos, y lo he vivido en mi iglesia, donde se han acomodado. Como que hay una comodidad en simplemente estar en mi casa, prender una computadora, una tele, y decir, we went to church, fuimos a la iglesia hoy. Y creo que también han habido líderes, y esta es opinión mía en lo personal, cada uno rinde cuenta al Señor en la forma en la cual uno pastorea, pero sí yo percibo que hemos facilitado que las personas que son miembros de nuestras iglesias no piensen algo más grande que ellos y que su presencia, su ministerio es esencial en la vida de la iglesia. Y Pablo es claro, el apóstol Pablo, él menciona a tantas de sus cartas la instancia de ministrarnos los unos a los otros, que él ha dado apóstoles y profetas y evangelistas a otros, hablando de Efesios 4, que prediqué hace un par de semanas atrás, que el pensamiento de Pablo, el deseo de Pablo es que lleguemos unánimes a una fe, el conocimiento del Hijo de Dios, al varón perfecto, ¿no? Y que en ese proceso que ya no seamos como llevados por vientos de falsas doctrinas y por los errores del mundo, pero que seamos el cuerpo, unidos, ¿no? Entre sí, funcionando para llevar a cabo la obra del ministerio. En la idea de Pablo,
todo eso se logra solamente, obviamente, el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros, pero en presencia del uno al otro. Es tan importante. So, yo aquí estuve pensando cuáles son algunas razones por las cuales en nuestra generación yo considero que hemos disminuido lo que es la membresía en una iglesia. Por lo tanto, estamos en peligro en esta pandemia de no entender y de tener que pastorear muy intencionalmente al ver a nuestros miembros regresar o no querer regresar a las iglesias. Y la primera es esta. Yo considero que nuestra cultura individualista ha sido algo que va en contra de esta idea que uno pertenece el uno al otro y que somos miembros de una iglesia, miembros del cuerpo de Cristo. Nadie se mete en la vida de nadie. O por lo menos en Estados Unidos, ser americano es be all you could be. Ser un individuo que tiene sus derechos y que tiene su vida, que nadie se mete en ella. Y ese no es el cristianismo. El cristianismo nos llama a vivir juntos y convivir en el Señor y cuidar y velar de uno, rendir cuentas. Eso es algo que en nuestra cultura combate la idea de esto de membresía ser un aspecto importante de una iglesia sana. Lo otro es que yo considero que muchas iglesias han adoptado métodos del mundo. Y yo creo que todos somos culpables de eso, de cierto agrado, algunos aspectos, pero vivimos en un mundo donde las iglesias están vendiendo algo, donde la presentación es importante. La presentación muchas veces es más importante que la participación, sea la comodidad de edificios, sea lo visual, el departamento de niños, lo que sucede en la plataforma, atraer. Y las personas vienen a consumir y no a producir. Y yo considero que hemos adoptado diferentes métodos en los cuales eso otra vez combate contra la idea de que nosotros pertenecemos los unos a los otros. También la idea tercero aquí, de enfatizar más el evangelismo que el discipulado. Estamos pensando solamente en el incrédulo, que llegue a la iglesia, escuche el mensaje de salvación, ya se salvó, pasó al frente, levantó su mano, lo bautizaron y ya es parte del es parte de la iglesia, el grupo, y no nos preocupamos más. Por lo tanto, esa persona vive como individuo, no es discipulado, pero sí aceptó al Señor un día como Señor y Salvador y pertenece. Y hemos sido llamados a ser discípulos, ¿no? Mateo 28 es ir por todo el mundo y hacer discípulos. So hay una necesidad de profundizar, de entender mejor qué es discipular a otra persona, ¿no? En el contexto de la iglesia. Y por último, yo diría que han habido muchos líderes que no han querido dejar que la membresía juntos puedan desarrollar el ministerio. Sea por mantener el poder, por controlar el dinero, la dirección, ¿no? Donde ya el nombre de la página web es el nombre del pastor.org, ¿no? No, eso no pasa, no se ve, eso no se ve. Eso solamente pasa en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, líderes también son culpables de que los miembros de la iglesia, los que participan, no entienden. Ellos van a la iglesia, pero no sé si entienden que pertenecen a una iglesia, al cuerpo de Cristo. En esta pandemia estamos en big trouble. Hay una necesidad muy grande de entender, de educar, de predicar, de enseñar, discipular sobre este tema, especialmente ya que estamos hablando de algún día regresar y seguir la obra que el Señor nos ha encomendado. O sea, entonces la santificación del cuerpo de Cristo, de los cristianos, está atado a esta idea que yo pertenezco a una iglesia, soy miembro de esta iglesia local donde rindo a otras personas cuenta, y aquí donde el Señor me ha puesto para vivir mi vida en comunión con otros hermanos.
Eso es esencial en esta conversación de cómo nosotros podemos continuar ministrando en medio de una pandemia. Por lo tanto, si pudiera darle rápidamente aquí cuatro ideas de lo que el beneficio de tener una membresía robusta. Este tema de eclesiología enfocado en la membresía. Es importante que tengamos profundidad y las razones por qué es tan importante. Bueno, primeramente es importante porque teniendo una membresía clara nos define quiénes son los santos de esta iglesia, quiénes son los redimidos, a quién yo pastoreo, ¿no? Porque a veces los pastores hay tantas voces en nuestros oídos y tantas personas que desean hablar con nosotros, que necesitan ser ministrados, pero especialmente ahora en esta pandemia que no nos podemos ver. Es importante que los pastores entiendan claramente quiénes son esas personas, en lo cual uno es responsable de pastorear, ¿no? Y un aspecto en lo cual nosotros en Providence Road hemos decidido no tener servicios en línea completamente. Las 5 canciones, el tiempo de oración, la prédica, 1 hora y media. Es porque entendemos que lo que se está tratando de lograr es imposible si uno no está de frente el uno al otro. Esa definición de quiénes son los creyentes de esta iglesia es muy importante y la forma en la cual lo vemos visualmente, tangiblemente, es durante la Santa Cena y durante el bautismo de una persona, ¿no? Son las 2 ordenanzas que el Señor nos dio, que nos da visiblemente, tangiblemente, nos da el retrato de quiénes son aquellos que pertenecen a esta iglesia local. Porque la Santa Cena sí es, el Señor nos invita a la mesa para recordarnos del sacrificio de Cristo, para nosotros poder examinarnos y lo que sucede en la Santa Cena es que llegamos a ella individualmente y no vemos que es más que simplemente algo individual, mi relación con el Señor, recordar de su gracia y de su amor, pero también marca visiblemente en el momento, este es la iglesia local, este es el cuerpo de Cristo a quien yo pertenezco. Eso ahora no lo tenemos. Sí. Y si simplemente lo hacemos virtualmente, es igual que Jesús en el retrato que hizo a Leonardo da Vinci. Imagínense a Jesús solo en la mesa y 12 ventanas de Zoom abiertas y van a participar de la cena del Señor. Nos reímos porque eso no tiene sentido. En mi opinión, hermanos, en mi opinión, no tiene sentido tampoco no estar en la presencia del uno al otro durante ese momento tan especial. Igual que bautizar a alguien. Estamos reconociendo la gracia del Señor en salvar a alguien. Este es mi hijo con quien tengo complacencia. Pero también nosotros como testigos estamos recibiendo una persona que estamos afirmando su fe y recibiéndole a esta congregación, ¿no? Muy difícil hacer eso en línea, separados, distanciados. Por lo tanto, yo considero que esta idea, todo esto viene hablando de la membresía de una iglesia, del proceso de santificación, de la necesidad de nosotros entender que debemos lamentar que no nos podemos congregar, pero no por razones financieras, no por asuntos de nuestra presencia en la comunidad y por estos edificios vacíos, porque simplemente queremos abrazarnos. Todo eso es importante, entiendo. Pero la idea que pertenecemos en el Señor y tenemos la responsabilidad de congregarnos para juntos vivir esta vida, ¿no? Es tan importante, tan importante. Nos define quiénes son los santos, pero también es una declaración pública de que vivirás juntos a estos otros hermanos, ¿no? Hebreos 13:27. Sí. Obedecer a vuestros pastores y ser sujetos a ellos, ¿no? Eso requiere presencia. Dar permiso a otras personas para rescatarme en momentos de pecado. Gálatas 6.
Si uno es sorprendido en algún pecado, restáurale, ¿no? Mateo 18, la disciplina, y etcétera, etcétera. Hay tanta necesidad de sobrellevar las cargas de los unos de los otros, ¿no? Y así obedecer la ley de Cristo. Yo algo que he apreciado recientemente en Estados Unidos, uno va manejando por los estados de South Carolina, North Carolina, por el sur, y ve iglesias que tienen cementerios, ¿no? Y yo digo, wow, eso ha sido algo tan extraño para mí, cementerios en la misma iglesia, en el patio, pero hubo un día en lo cual uno decía, wow, yo pertenezco a esta familia, yo pertenezco a esta iglesia local, y aquí mi vida, mis hijos, mis nietos, nuestro deseo es de vivir en esta vida porque sabemos que esta vida no es la vida eterna, que vamos a estar juntos en gloria, pero eso es algo que es tan necesario que nosotros y nuestros miembros tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón clara, bien claro, que pertenecemos el uno al otro. También yo considero que estar enfocado en una membresía robusta ayuda a los miembros a adueñarse del ministerio. A lo que sucede en Problem Short es cuando alguien siempre me dice, pastor, ustedes deberían hacer esto o lo otro. Yo digo, eso no he entendido todavía. En el momento que la persona me dice, pastor, hagamos esto, ¿no? Vayamos acá. Esta persona está empezando a entender el sacerdocio de los santos, que pertenecemos el uno al otro, que el mismo Espíritu Santo que está en los pastores está en ellos. Y hay un amor y un cariño por la iglesia en lo cual uno empieza a entender, entonces preocuparse, ¿no? Y decir, wow, yo necesito a mis hermanos en el Señor, porque Él nos ha llamado a llevar a cabo este ministerio y ser la luz aquí en el mundo y en nuestras ciudades. Pero la idea de primera edad de Pedro 2:9, ¿no? Mas vosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Es necesario en nuestra eclesiología que nuestros hermanos entiendan, wow, ese somos nosotros y he sido llamado a ser parte de ese cuerpo y tengo mi función y tengo mis responsabilidades, aún hasta mi presencia es importante porque si no, estamos caminando cojos, ¿no? Y por último, lo que ya les mencioné, que a tener una membresía justa y clara ayuda a los pastores pastorear. ¿A quién yo pastoreo? Es algo que me sucede. Hay personas que quieren que yo le ministre y estoy dispuesto, pero no se comprometen con la iglesia. Y no están, y uno no puede disciplinarlos si fuera necesario. Uno no puede realmente pastorear a esa persona con todo lo que el Señor nos ha dado, la iglesia local. Y a veces yo me veo un poco distraído con otras personas cuando yo necesito enfocarme primeramente en este redil, en estos hermanos que el Señor me ha hecho responsable sobre ellos. Obviamente el evangelismo es importante. Siempre estamos evangelizando a alguien de afuera para que venga y conozca y pruebe. Pero el pastorear es tan importante. En esta pandemia, en medio de esta pandemia, yo considero que estamos en peligro de no definir claramente quiénes son aquellos en los cuales nosotros somos responsables. La cantidad de personas que están entrando a Facebook a ver a nuestros servicios, porque en estas semanas estamos bien preocupados con los hits de Facebook y los hits de YouTube. ¿Y cuánta gente está mirando? Mira, 600 personas vieron el video. Qué bien, qué lindo que el Señor lo use. Pero lo que nosotros necesitamos estar enfocados es que tener una iglesia sana, que honra al Señor, es hacer discípulos y necesitamos ayudar a nuestros hermanos y a nosotros mismos. Decir, vamos a llevar a nuestros hermanos, pastorear a nuestros hermanos de tal forma que ellos puedan anhelar, desear el día que nos podamos una vez más congregar, porque si no nos congregamos físicamente, algo falta y no puedo vivir mi vida en el Señor fuera de esta relación que
tenemos el uno con los otros. Esas son mis ideas, hermanos. Lo que yo les traje en esta tarde. Espero que pueda ser de bendición para ustedes. Buenísimo, buenísimo, José, muchas gracias. Y bueno, comenzamos entonces a sacar conclusiones y a hacer preguntas aquí de lo que has expuesto. Y creo que una de las preguntas que me surgen con lo que estás hablando es, ¿hasta qué punto tú enfatizabas el que muchas veces las iglesias hemos trabajado más fuerte en el evangelismo en lugar del discipulado? Y ahí hay dos cosas. Por un lado, escucho mucha gente que dice, pero lo importante al final es evangelizar, porque así no crezca, es salvo, y cuando muera y Cristo lo lleve a su presencia, pues Él va a terminar toda la obra y todos vamos a llegar a la imagen y semejanza de Cristo. Entonces, ¿para qué desgastarme tanto en discipular si al final, cuando comparamos a Pablo con Cristo, Pablo está muy cerca del que nació, o como lo explicaba con alguien estos días, al bandido que se arrepintió en la cruz antes de morir? Entonces, más bien, salgamos a las calles y traigamos gente que sea salva, y al final todos vamos a estar en la estatura del varón perfecto. ¿Qué nos puedes, o cuál es tu perspectiva allí? Yo diría que si nosotros entendemos teológicamente lo que es la soteriología, la salvación, nosotros entendemos claramente que el Señor va a salvar a su pueblo y que Dios es un Dios de gracia que escoge, que predestina, y ojalá que no esté ofendiendo a nadie. Pero nosotros que entendemos que tenemos una posición reformada en lo que es la salvación, nosotros entendemos que Dios se encarga de salvar, sí, por medio de la tontería de la predicación, ¿no? A través del mensaje aquel que hay que enviar a predicadores para que lleven el mensaje para que las personas se salvan. Y Dios usará hasta un burro, hasta las piedras hablarán, ¿no? Eso es lo que Dios está haciendo. Y sí, usa al hombre para llevar ese mensaje, pero la iglesia, Dios también, el Señor Jesús nos dice, amén, que es el lugar en lo cual nosotros ahora llevamos a personas a la madurez, llevamos a personas al entendimiento, llevamos a personas para que ellos puedan profundizar en su fe, para que entonces ellos puedan evangelizar y hacer lo mismo con otras personas. O sea, simplemente evangelizar para que las personas se salven y no preocuparse más por ella, es no querer a esa persona. Y no es obedecer el mandato que el Señor Jesús nos dio. Una de las cosas que se ha hablado mucho durante este tiempo es que la iglesia no está cerrada, la iglesia se sigue reuniendo en casas, y hay un modelo acerca de iglesias en casa que está tomando mucha fuerza, y también puede llegar a ser hasta de moda el hecho de poder estar empezando iglesias en casa. Tú mencionabas acerca de la importancia de congregarnos, ¿no? Y tal vez ahí dentro de los comentarios también leí a alguien que hablaba acerca de que la institucionalización de la congregación es más una cuestión para hacer una reunión. Pero ¿qué pasa cuando la reunión es más pequeña? ¿Qué pasa cuando la reunión es una reunión en casa? ¿Qué pasa cuando la reunión es entre dos familias? O sea, si estamos hablando de que el cuerpo de Cristo tiene que estar junto para poder practicar los sacramentos, cuando hay 2 o 3 hermanos reunidos, podríamos decir que el cuerpo de Cristo está junto. Entonces, ¿cuál es tu pensamiento acerca de ese tema, acerca de esa conversación? Sí, yo diría primeramente que el pueblo de Dios, hablando hasta el Antiguo Testamento, siempre se congregaba, y la idea siempre fue al templo, un lugar donde todos se reúnen para juntos en comunión estar en la presencia de Dios y adorar, para marcar físicamente ese pueblo. Y ese pueblo siempre fue muy organizado. Llegamos al Nuevo Testamento, obviamente Israel en su desobediencia, obviamente el Señor tuvo otros planes con traer al Mesías que iba a redimir a su pueblo y la iglesia iba a ser establecida. Pero de cierta forma también hay orden en la iglesia. Hay algo que se ha establecido. El Señor ha establecido pastores, en algún momento estableció apóstoles, pastores y diáconos, estructura, en lo cual vemos en la Biblia, aunque no encontramos la palabra membresía de iglesia,
si somos miembros del otro, de tal modo que hay momentos en los cuales se lleva hacia una disciplina, aún hasta y una iglesia es las ordenanzas y la estructura que el Señor ha pedido que tengamos. Ahora, esos pastores no son nombrados ellos mismos, aunque muchos se nombran pastores ellos mismos, y hay mucho peligro en eso. Pero la iglesia en su totalidad reconoce, celebra que el Señor ha dado dones a la iglesia, ha levantado a hombres y líderes para que pastoreen, y son llamados a someterse a esos pastores. Ahora, uno puede tener grupos pequeños por todos los lugares, y muchas iglesias, la nuestra, tenemos actualmente 12 a grupos pequeños, y esos grupos pequeños representan la iglesia, pero no son la iglesia asemblada, no es la iglesia congregada, porque pertenecemos más que simplemente a estas 5 o 6 personas en mi casa. Pertenezco a un cuerpo más grande, que solamente al reunirse todos juntos es que realmente practicamos lo que es ser iglesia a través de las ordenanzas y el liderazgo que el Señor ha establecido. Por lo tanto, estos grupos pequeños que se reúnen clandestinamente, podemos decir, son grupos en lo cual la pregunta es, ¿quién ha afirmado esos líderes y esos pastores? ¿Qué reconocimiento hay de sus dones, de un proceso en lo cual puedan ellos entonces ejercer? Hay que tener mucho cuidado, porque el Señor ha llamado a hombres específicos y ha llamado a la iglesia a establecer. José, ahí, entrando un poquito más en lo que Pablo te preguntaba y lo que acabas de contestar, hay grupos, en Colombia se está dando mucho este fenómeno. Pablo, antes de empezar, hablaba de la iglesia orgánica. Aquí pues hay varios grupos identificados que cada vez más están como diciendo, a Dios, al Señor no le gusta estas iglesias organizadas, y entonces, de hecho, tú cuando ves sus posts, están citando tal vez los mismos autores que nosotros también hemos usado como maestros, también gente reconocida de una doctrina sólida, pero ellos dicen vamos a desmantelar todo lo que tiene que ver con la estructura eclesial. Entonces, no todos tienen líderes allí, sino de hecho, aquí lo que estamos viendo es su característica es, aquí no hay ningún pastor, aquí no hay ningún líder, todos somos sacerdotes, entonces te citan la escritura, el sacerdocio del creyente, así que no hay ninguno aquí que sea líder, y por lo tanto, pues no estamos desobedeciendo el mandato allí de quien reconoce a este líder. Y lo interesante, y se ve romántica la idea de, mira, no hay que pagar un arriendo, nadie disciplina a nadie, no tenemos compromiso, nadie rinde cuentas, yo voy cuando tengo el tiempo, y la lectura bíblica pues cualquiera la hace, incluso puede ser el niño que está ese día allí. Entonces viene tomando fuerza, y de hecho voy a decir algo que escuché. La pandemia es la confirmación de parte de Dios de que Dios quiere iglesias en casa y no quiere estas estructuras eclesiales que nosotros tenemos. ¿Cuál sería tu perspectiva en ese sentido? Porque ha tomado mucha fuerza y para muchos es la confirmación. Sí, yo diría que están en peligro de negar la autoridad y la suficiencia de la palabra. Wow. Porque la Biblia nos ha dado claramente estructuras y nos ha dado claramente los oficios de pastores y diáconos y estructuras de disciplina, etc. Y cómo nosotros estamos llamados a ser el pueblo de Dios con orden. Pablo siempre en sus cartas había desorden en las iglesias, y él demandaba orden en las iglesias, sea en los dones espirituales o en la forma en la cual ellos se organizaban. De tal modo que le dice a Tito que hay otros maestros que están enseñando otras cosas. Ellos necesitan ser silenced, que hace falta removerlos de esos lugares y poner a otros pastores allí. Por lo tanto, sí, hay una organización eclesiástica
que vemos en la Biblia, que es la iglesia local. Pablo se dirige a estas iglesias locales en todas sus cartas. Por lo tanto, lo que a mí me da la tentación en pensar que personas que quieren simplemente tener en sus hogares unos grupos, son personas rebeldes que no quieren someterse a pastores, a líderes, que quieren simplemente orgánicamente ser hippie Christians, podemos decir, ¿no? En el sentido de que no quieren autoridad sobre ellos. Y tenemos que llamarlo hacia ellos someterse a los pastores que ellos tengan, a los líderes que el Señor ha sobre ellos, si son parte de esa iglesia. Pero sí el reestructurar o deshacernos de las estructuras eclesiásticas que vemos en la Biblia y que ha sido por tanta tradición, por tantos años, desde el establecimiento de la iglesia. Desmantelar eso es desmantelar el Nuevo Testamento. Y no es bíblico. Ahora, yo estaba pensando recién, ¿no? Porque conozco ministerios, conozco movimientos que ellos han hecho tal vez de una forma bíblica este tema del movimiento en casa, con rendición de cuentas, con una estructura de ancianos, pero es más una estrategia de reproducción en las comunidades que una cuestión de rebeldía hacia la eclesiología. Entonces, por decir, si ellos están persiguiendo esto como una contextualización ante la necesidad de una comunidad y parte de una estrategia para alcanzar a las personas y después poder, tal vez en el momento en que esa iglesia en casa va creciendo, convertirse en una congregación, tal vez bajo la filosofía de ministerio. ¿Podríamos decir que eso es filosofía o que es eclesiología? Tal vez pensando en que las iglesias en el Nuevo Testamento, la iglesia apostólica varias veces tuvo que reunirse en casas, pero yo veo cuando ellos se reunían en casas como una cuestión de emergencia o como una cuestión transicional hacia una congregación establecida. Entonces, podríamos verlo como parte de un proceso, pero no como el fin de la iglesia. Estoy de acuerdo, porque la tentación es que hay que abrir grupos pequeños por toda la ciudad y que estos grupos sean iglesias, entre comillas, ¿no? Ok, eso es posible si hay líderes capaces, llamados, reconocidos. La tentación es que hay que abrir a grupos por toda la ciudad para alcanzar. Entonces estamos poniendo a líderes en posiciones que no tienen el llamado, que no están equipados. Entonces eso hace más daño. Eso pasa en el mundo de plantación de iglesias, ¿no? Porque este varón tiene la capacidad, tiene la personalidad, tiene las herramientas para influenciar a personas. Ese es un plantador de iglesia, ¿no? Y su carácter, ¿no? Y su vida, y su llamado, y su entrenamiento. Y ahí donde está el problema, ¿no? Yo estoy de acuerdo si hay un varón en la iglesia que estamos reconociendo, wow, este tiene un llamado en su vida, lo vemos, lo reconocemos, un regalo a nuestra iglesia. Vamos a abrir otra obra y vamos a enviar a 10 personas, a 15 personas para establecer allí una iglesia. Estamos de acuerdo. Y lo que va a suceder a lo mejor es que eso empieza a crecer y tiene el mismo estrés que nosotros tenemos ahora, ¿no? De enviar. Pero de simplemente desmantelar la estructura, sea 600 personas o 15 personas, se requiere la estructura bíblica, pero eso no se autodenomina uno. Sí, claro. Y uno no lo hace, es bajo la autoridad que Dios ha establecido. Mira, la pregunta de Pablo y tu respuesta me da para jalar un poquito la pita en otra cosa que tocaste y que creo que puede ser muy relevante en el tiempo que vamos a vivir. Los protocolos que los gobiernos han estado dando en mucho sentido va a impedir, digamos, hoy en Colombia nos levantamos con la noticia de que hay un protocolo para un piloto de apertura de iglesia, no sabemos para cuándo sería, pero por encima dicen no pueden ir ni menores de edad, o sea, solo gente de 19 hasta los 69 años va a poder congregarse,
y una cantidad de limitaciones que va a ser imposible en ese sentido ahorita reunirse. Y los grupos pequeños van a surgir tal vez como la respuesta a. Entonces, hablando de lo que estabas ahorita, ¿debería considerarse el mismo criterio para escoger el líder de esos grupos pequeños que pueden ser la única respuesta posible en nuestras comunidades en este tiempo de pospandemia? ¿O qué hacemos? Porque, por ejemplo, aquí es muy famoso estos grupos G12 y todo eso, entonces hiciste un curso de 4 semanas, ya eres líder, y entonces ahora tienes una célula y mira cuál es el que es más puntual y a ese le das otra célula. Y bueno, ahorita vamos a ver como que va a ser necesario tener grupos pequeños para poder continuar en nuestra labor de tener contacto con los hermanos. Esos líderes, ¿quiénes deben ser? ¿Debemos bajar el estándar de la escritura ahorita? ¿O a quién escojo? ¿O prefiero tener pocos grupos, pero solo con líderes establecidos, así no logre cubrir a toda la gente de la iglesia? Porque creo que es una pregunta que vamos a enfrentar en este momento. Sí, sí. Yo diría que los cristianos se cuidan los unos a los otros. Y si nos reunimos en casa para ministrarnos los unos a los otros, gloria a Dios, ese es nuestro trabajo. Ahora, podemos definir y decir, porque sí veo tu preocupación completamente, ¿no? ¿Qué va a suceder si esto se extiende más y más y más? Y ha pasado un año y todavía no nos hemos podido congregar. Quizás en ese momento estamos estableciendo otras iglesias, pero necesitamos claridad en que, porque simplemente hay un grupo de hermanos reuniéndose, eso no significa que es una iglesia establecida. Eso es un grupo de hermanos que están viviendo juntos la vida en el Señor. Por eso lo que yo hiciera en lo personal, yo no tuviera en los grupos pequeños para que ellos participaran de la Santa Cena, para que ellos juntos estén bautizando a personas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque entonces le estamos dando a entender que ellos son una iglesia. Porque eso es lo único que diferencia un estudio bíblico a una iglesia son las ordenanzas, no el tamaño ni el edificio, ¿no? Ahora, ejercer eso se requiere los líderes capaces, llamados, entrenados. Estoy de acuerdo. Si tenemos el pastor, si tenemos los líderes, entonces hagámoslos una otra iglesia independiente en el momento necesario. Yo considero que todavía estamos en una situación en donde estamos esperando qué el Señor está haciendo. Si el mundo cambia por completo, que ya sabemos que no nos vamos a poder más congregar igual que antes, entonces quizás esa es una estrategia que deberíamos entonces llevar para establecer, dividir a nuestra iglesia de 300 personas y formar a 4 iglesias, porque tenemos los pastores y los miembros para poderlo hacer. Eso es una posibilidad, pero no considero que hemos llegado a ese lugar donde eso es lo ideal. Lo ideal es poder regresar y adorar juntos bajo el liderazgo que ya tenemos, con paciencia, con una visión de multiplicarnos, de levantar líderes y plantar iglesias igual que antes. Igual para parafrasear lo que estás diciendo, desde que haya el varón preparado que cumpla los lineamientos bíblicos, estaríamos en lo que Pablo estaba preguntando al inicio, ¿no? Que puede ser el inicio, valga la redundancia, de una nueva congregación. O sea, el punto estaría en el liderazgo. ¿Okay? Exactamente. Y pensando, por ejemplo, pensando en el sentido de que, ok, tú dices todavía no estamos en ese punto, ¿no? Pero yo creo que pensando en que, creo que es importante que analicemos cada contexto, ¿no? Claro. Y analizando cada contexto, digamos en Estados Unidos, por ejemplo, qué bueno que ya se están pudiendo volver a reunir, pero Colombia, que están hablando de que a lo mejor es hasta dentro de un año, pero pudieran llegar a permitir el hecho de que grupos de 10 personas se reúnan. Yo personalmente creo que sería el momento como para poder tal vez pensar en un modelo de iglesias en casa bajo la supervisión de los ancianos sobre varones
formados bíblicamente para poder estar liderando y pastoreando esas pequeñas iglesias en casa, porque que el pastor haga todo el trabajo visitando todas esas iglesias en casa sería ir en contra de nuestra teología acerca del sacerdocio de todos los santos, ¿no? Y yo ahí siempre he tenido un conflicto en el hecho de decir sobre elevar la función del pastor clerical por encima del hecho de decir qué tanto es también nuestra responsabilidad de poder formar a esos varones para poder estar pastoreando dentro de sus casas y entendiendo que no les estamos empoderando para tomar una congregación de 200 personas, pero para poder estar pastoreando 2, 3 familias en sus hogares. Sí, no, estoy de acuerdo, pero el punto para mí no es que las únicas personas que tienen la autoridad para administrar la Santa Cena, por ejemplo, son los pastores que son ordenados, etcétera. Ese no es mi punto. El punto es que el resto de la iglesia no está presente en esos momentos. Que haya 10 personas tomando Santa Cena y funcionando como iglesia, sin el resto de la iglesia, como que ya está separándose y formando otra iglesia. Yo prefiero decir, en vez de simplemente funcionar en casa con 10 personas, funcionar como iglesia en casa con autoridad pastorales de afuera, yo diría en lo personal, no, vamos a establecerla como iglesias y vamos a apoyarlas y ya encaminarlas, pero no en decir temporalmente vamos a funcionar así y cuando eso se termine vamos de nuevo. Es posible, es una posibilidad, pero para mí el punto es qué es la iglesia yo tengo el mismo compromiso, el pacto de membresía que yo hice con Pablo en mi grupo pequeño, es el mismo con Sara, que ni conozco, que pertenece a otro grupo. Tengo la misma responsabilidad con ella que con él. Y ahí está el conflicto para mí, que yo necesito anhelar ese día en lo cual nos podamos juntos congregar y obviamente vivir la vida cristiana, amarnos los unos a los otros y cuidarnos y estudiar la palabra juntos. Ahora, perdón que quiero seguir con esto, pero creo que es muy interesante porque es la realidad en este momento, ¿no? Porque yo pienso también en lo siguiente. Si estamos hablando de que somos miembros, ¿no? Pero ¿no será que tal vez eso de decir que si todos los miembros no están reunidos, no se puede participar de la Santa Cena, no también podría caer dentro de una filosofía de ministerio más que teología, más que doctrina bíblica? O sea, porque yo no encuentro un lugar en la Biblia donde diga que todos los miembros de una congregación tienen que estar reunidos para participar de la Santa Cena o para participar de un bautismo, porque podemos encontrar a Felipe bautizando a una persona a solas sin presencia de toda la congregación, o podemos encontrar a los apóstoles reuniéndose o a los miembros de la iglesia reuniéndose en casas para poder participar de la Santa Cena. Y la razón por la cual quiero hacer esta pregunta es porque creo que es importante y es lo que me ha pasado a mí durante esta pandemia, poder evaluar y realmente definir qué es teología, qué es doctrina bíblica, qué es lo establecido como absoluto y qué son filosofías ministeriales, ¿no? Claro, de acuerdo. Y yo diría que estoy buscando lo ideal. No las excepciones temporales, ¿no? Lo ideal, así yo veo las cartas de Pablo, cuando él dice, espérense los unos a los otros y cuando se reúnan y cuando coman. Y en la mente de Pablo, él siempre está pensando en la totalidad de la iglesia, que eran todas pequeñas en todos los diferentes pueblos, eran iglesias pequeñas, pero él se dirigía a la iglesia congregada para asunto de disciplina. A nosotros no disciplinamos a nadie individualmente. A ver, estas 10 personas en casa tal van a disciplinar a tal persona, ¿no? Traemos a la iglesia completa para disciplinar este asunto, para restaurar a un hermano. Yo considero que hay una constancia que hay que mantener, a consistency, ¿no? En la palabra, que
aunque no está precisamente, explícitamente en la Biblia, si hay un patrón, lo cual pienso yo, considero yo. En mi opinión, yo trataría de decir, busco lo ideal. Y si es necesario durante una pandemia hacer algo diferente, hagámoslo, pero buscando lo ideal siempre. Y ampliando un poquito allí, porque creo que el punto de Pablo nos ayuda. Hay muchos pastores tal vez que no sé si se pudieron volver a conectar luego, pero seguramente lo van a ver después este episodio. Y hay preguntas prácticas. Por ejemplo, las iglesias que ya han entendido la necesidad de la membresía, que fue sobre lo que enfatizaste en tu exposición. ¿Podemos reconocer miembros durante esta pandemia cuando la iglesia completa no se ha reunido? Y es una pregunta que hemos tenido en nuestro consejo pastoral por 3 semanas. Tenemos gente que ya estaba a portas, es decir, el próximo domingo te presentamos a la iglesia, hacemos el pacto juntos y bueno, ya no nos volvemos a ver en 3 meses y no sabemos en cuánto tiempo. ¿Qué pasa allí? ¿Cuál sería tu perspectiva? O Nosotros, también. sí, nosotros tomamos la posición en que hay 38 personas esperando en este momento. Y como ya en Estados Unidos ya empezamos a reunirnos, entendiendo el contexto, nosotros con toda el distanciamiento social y todos los protocolos, ya podemos empezar a tener una reunión de membresía para firmar a otras personas y recibirles. Mi posición era todo este tiempo que no vamos a tener reunión de miembros para recibir a miembros hasta que esto termine. Esa era la posición, sabiendo que era algo de 3 meses, 4 meses. No sé si mi posición cambiaría 11 meses si estuviéramos teniendo una reunión de miembros vía Zoom o Skype. Es posible, si soy honesto. Sí. Pablo, ¿quieres preguntar? Me tengo una pregunta más, pero Pablo, te veo que estás, ¿qué preguntas? Amén. 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 Ajá. Uh-huh. Bien. Ok, ahora sí creo que ya me escucho. Estás Te autosaboteando. escuchamos. Sí, me estaba autosaboteando en el video para que nadie se diera cuenta de lo que estaba diciendo. No era de Pero Dios, hermano, no era de Dios. lo que recién les estaba contando era que es importante entender que dentro de la conversación podemos llegar a tener distintas opiniones y es importante poder encontrar el respeto dentro de las opiniones y entender que podemos estar de acuerdo en no estar de acuerdo en todas nuestras posiciones como iglesia. Y el hecho de poder tener esta conversación nos permite poder explorar y escuchar lo que otros puedan llegar a estar creyendo, lo que otros puedan llegar a estar proclamando y a todos nos sirve para poder ver qué tan profundas son nuestras convicciones y ver si la profundidad de nuestras convicciones está en la palabra de Dios o en una filosofía o en una forma de hacer el ministerio. Tú recién decías que ustedes, por ejemplo, decidieron no practicar de la Santa Cena en los grupos o vía Zoom. Nosotros como iglesia decidimos sí hacerlo, ¿no? Y a mí me llamó mucho la atención al principio cuando pasó todo lo de la pandemia, escuchar a Mark Dever anunciar que ellos ni siquiera iban a transmitir video, ni siquiera iban a transmitir sermones, y es muy respetable y creo que puedo alcanzar a ver la razón por la cual ellos tomaron esa posición.
pero no significa que nosotros también tengamos que idealizar esa misma posición, por más que sea Mark Dever y las 9 marcas y todo Exactamente. lo que yo Sí. respeto de su forma de enseñar, ¿no? Entonces creo que es importante esta conversación, poder cuestionarnos, poder analizar realmente Sí. si nuestro argumento es un argumento que hemos construido y nosotros nos hemos autoconvencido que es el mejor argumento, o tal vez hay otras formas de poder pensar y de hacer Sí, iglesia. uno necesita tomar esta conversación con mucha humildad porque lo que estamos padeciendo es algo único. Nadie es un experto en lo que estamos viviendo. No existe un pastor, ni Mark Dever, ni un pastor de 50 años pastoreando. Esto es primera vez que están viviendo semejante cosa. Por lo Así es. tanto, sí, estamos viviendo cosas y teniendo que tomar decisiones en situaciones que nunca hemos ni siquiera considerado. Y Mm. estamos tratando de cada iglesia respetando que tiene sus pastores, ¿no? Y que ellos necesitan buscar en la palabra, en la presencia del Señor y buscar qué es la convicción que tenemos basado en la Biblia. Y Así no, es. estoy completamente de acuerdo, Pablo, que esto es algo, una conversación light en el sentido de que nadie puede decir, así son las cosas, ¿no? Porque Sí. hay flexibilidad en este momento sin perder Exacto. convicciones bíblicas. Exacto. Juan, Así es. última Igual, pregunta igual hay y espacio terminamos. para que te arrepientas, Pablo. O sea, al final puedes arrepentirte, hermano, y decir a la verdad. Mira, jalando un poquito más lo de la importancia de la membresía y el discipulado, ustedes ya regresaron, José, ustedes se volvieron el domingo anterior con toda nuestra envidia santa. ¿Qué tanta factura pudiste percibir que puede haber pasado en tu propia congregación y que podamos preparar a nosotros? Pablo tal vez pueda decir algo también. El hecho de no ser una de las iglesias que hayan estado tan enfocadas en el discipulado. Cuando fallamos en haber discipulado a nuestros miembros, podemos ver que en medio de esta pandemia eso nos está pasando factura en la medida en cómo estos miembros se han relacionado con la iglesia durante este tiempo, en la importancia que le han dado al congregarse o al volver a congregarse o al decir, oye, lo mejor que me ha pasado en la vida es la pandemia porque ahora ya el domingo puedo ver el servicio en pijama y puedo estar relajado, ya no tengo que volver a la iglesia, consigno mis ofrendas y se acabó. Pasa factura eso y desde la perspectiva de un padre, ¿qué tanto va a poderle pasar factura en la vida espiritual de sus hijos, su propia posición en este momento? O sea que fueron como 3 preguntas, pero la metí en una sola. Sí, nosotros hemos entendido que todo lo que está sucediendo son puntos de discipulado, ¿no? Hemos tenido que entrenar a nuestras personas, discipular a nuestros congregantes, miembros, en cómo ellos deberían interpretar y manejar lo que están viviendo. Y nosotros nos dimos cuenta bien temprano que las opiniones estaban por todos lados. El que decía esto es un cuento, este es el gobierno tratando de oprimir, ¿verdad? Hasta la persona que dice yo no salgo de mi casa hasta que no haya una vacuna. Y lo tenemos. Y tuvimos que realmente discipular, entrenar. Tuvimos varias conversaciones por Zoom, antes de abrir el primer servicio este. Ayudamos a los padres a hablar con sus hijos. No va a haber ministerio de niños ni de jóvenes por el momento, que eso significa para un domingo en la mañana. Y a donde llegamos es que Pablo nos pide en el libro de Efesios que nosotros mantengamos el espíritu de unidad, ¿no? Entre nosotros y que eso sea algo que nosotros deseamos. Ahora, lo que yo hice fui a Romanos 14, Romanos 15 y dije, este asunto de la pandemia es algo de conciencia, no es algo de pecado actualmente, que cada uno tiene que decidir por su propio estado de salud, por la edad que tiene, por los hijos, por su situación. Uno tiene que tomar decisiones basadas en la información que está recibiendo. En esa conciencia, Pablo habla en esos capítulos de que uno tiene que respetar el que come, el que no come, el que ve tal día y otro día, porque es asunto de conciencia. Y hemos dicho, si tú te sientes más libre, no juzgue al que se siente más restringido. Y si tú estás más restringido, no juzgue, Amén, obligues amén. al que está más libre llegar a donde tú estás.
Y en ese proceso de pastorear la iglesia, no sabíamos qué iba a suceder el domingo en la mañana, porque le pedimos a todos que lleguen con máscara puestas y cuando se sienten para adorar, se la quitan si quieren y si quieren dejártela, déjatela. Y las tantas personas que se sintieron obligados, esto no tiene sentido, etcétera, etcétera, ¿por qué lo vamos a hacer? Yo quiero abrazar a alguien, etcétera, etcétera. Todos llegaron respetando y con una disposición que vale la pena este pequeño sacrificio por mantener unidad entre nosotros. Amén. Y los pastores ven toda a donde está la iglesia, el spectrum donde está la iglesia y tiene que decidir cómo vamos a pastorear a estos hermanos, no en asunto de pecado, sino en asunto de conciencia. Puede llegar el día al año que hay un miembro que todavía, mira, yo no voy a ir a la iglesia porque esto ya es otro mundo, yo tengo miedo de reunirme con otras personas, pero va al trabajo, está en el mall, va a hacer compras, a lo mejor que sí, hermano, estás pecando ahora porque necesitas congregarte. Pero nosotros entendemos también, y este es mi último punto, que en Estados Unidos nosotros hemos sentido que el gobierno no ha tratado todavía de impedir que nosotros nos congreguemos. Todavía la disposición del gobierno es proteger a la sociedad. Y hemos sido llamados a someternos a las autoridades, pero puede llegar el momento en otros contextos en los cuales el gobierno está tratando de realmente shut down, evitar que las iglesias puedan a prosperar y empezarse a congregar. Y yo sí veo que puede llegar el día donde nos rebelamos un poco, porque hay esa tensión, someternos a las autoridades, pero también obedecer al Señor en congregarnos. Esa tensión hay que mantenerla y mucha sabiduría de qué forma debemos caminar hacia adelante, ¿no? Amén. Amén. Muchísimas gracias, José, por tu tiempo. Ha sido buenísimo. Pablo, estás muteado, bro. Estoy muteado de nuevo. A ver, ahí estamos. Ahora sí ya me oyen. Sí, te sigues saboteando, hermano. Sí. No, yo no soy el que está saboteando. Me parece que tú debes estar haciendo algo desde allá para que... Me parece que Dever te debe haber llamado y te había dicho, Juan, por favor, calla al del medio, por favor. Nada más recordarles, la próxima semana nos volvemos a reunir el día jueves. Vamos a tener una conversación muy interesante también hablando acerca de todas las situaciones que se están viviendo en este momento acerca del racismo y la iglesia. Va a ser una conversación muy buena y cómo la iglesia juega un papel importante de reconciliación. Entonces, te invito a que te puedas conectar con nosotros la próxima semana para que podamos seguir hablando acerca de estos temas sobre los cuales, como decíamos al comienzo, no tenemos todas las respuestas. Y como no tenemos todas las respuestas, no hay nada como buscar el consejo de otros pastores que tal vez están viviendo lo mismo que nosotros, más inteligentes que nosotros y con quienes podemos compartir una conversación agradable y con quienes también podemos buscar al Señor juntos para ser sabios en nuestro contexto, con nuestra congregación, amar y pastorear a cada una de nuestras iglesias. Nuevamente, muchísimas gracias, José. Muchísimas gracias, Juan, por compartir este tiempo conmigo y con toda nuestra audiencia. Una disculpa por la falla técnica que tuvimos hace rato, pero bueno, esperamos poder volver a verte la próxima semana y que podamos seguir compartiendo juntos. Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga. Bendiciones.